Fíjate, aquí aparece el dibujo y los datos del ejemplo. Primero dice que AB es igual a BC. Si AB es igual a BC, por lo tanto estaremos hablando de un triángulo isósceles. Entonces lo primero sería igualar estas dos longitudes. O afirmar que la medida del ángulo A con la medida del ángulo C son iguales. Pero continuemos con los datos primero, ¿ya? Ahora BAP mide 30 grados. BAP es el que está por acá. 30 grados. El ángulo ABP es 80, o sea, este ángulo de acá vale 80 grados, así, 80 grados. El ángulo PBC, 20 grados. Y te piden el valor de X. Obviamente, si ustedes completan los ángulos para la resolución de este ejemplo, no va a salir. Para calcular X necesito este ángulo, ¿no? O de repente el ángulo que está aquí y el ángulo que está aquí sumamos, ¿no? Pero utilicemos de una vez el dato. ¿Cuánto vale el ángulo arriba? 100. Pero como por dato es isósceles, cada uno de estos ángulos será 40. Porque si tengo 100 grados me falta 80 y el 80 hay que repartir 40, 40. Entonces podría calcular el que está aquí, 10. Allá, bueno, no. A todo ese ángulo podemos calcular ahí y colocar 40 grados. Ahí quedaría. Entonces, como les dije, ¿no? Esto requiere de una pequeña construcción, de un tracito, o de repente más. Fíjate, lo que nos va a ayudar aquí es este ángulo, el 30 grados que aparece aquí. Ustedes deben recordarse que si tienen un triángulo de 30 grados, este cateto mide la mitad de él. Entonces, eso justamente es lo que me provoca hacer lo siguiente. Mira, voy a llamar a esta longitud 2A. ¿Ya? Esa longitud 2A. Entonces, ¿dónde debe ser 2A también? Allá, BC. Ten en cuenta, BC vale 2A. Número 2. Debo tener un triángulo de 30 y 60. Triángulo rectángulo. Acá tengo 30 y 80. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. De aquí voy a trazar una perpendicular para obtener justo el triángulo que quiero. Así. Así. Trazo la perpendicular. 90 grados, que sea H. Y vas a complementar los ángulos. 30, ¿cuánto sería aquí? 60. ¿Y cuánto? A. ¿Por qué A? La mitad. Era 80 grados. ¿Cuánto me queda? 20. Ahí está. Ahora fíjate esta línea. Eso resulta ser una bisectriz. Y también nosotros sabemos ahí que si tenemos un ángulo y una bisectriz, se recomienda lo siguiente, ¿no? Obviamente van a considerar un punto cualquiera en la bisectriz y las distancias hacia los lados son iguales. Como también esta longitud es igualitaria. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Fíjate, es 90. Trazamos una perpendicular para allá. ¿Cuál es la idea? Que si esto de acá es una bisectriz por el teorema, esta longitud tiene que ser igualitaria. Vamos a llamarlo M. Aquí será A. ¿Por qué? Teorema de la bisectriz. Pero AB mide igual que BC. AB es 2A, BC es 2A. ¿Qué nos falta? A. Ahora, ¿qué puedo afirmar yo de este triángulo y el que está por aquí? Son congruentes, efectivamente. O, en ese triángulo, esta línea es altura y mediana a la vez. Si esta línea es altura y mediana a la vez, ese triángulo es isósceles. Entonces, el valor de X, ¿cuánto sería? 20 grados. ¿Está bien? Entonces, un pequeño resumen sería de la siguiente manera, ¿no? Número 1, el triángulo rectángulo AHB es notable. ¿Notable de cuánto? De 30 y 60. Y por ser notable, BH debe ser igual a la mitad de AB. Y eso es A. 2. Teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Por el teorema de la bisectriz podemos garantizar que el segmento BH con BM miden igual. BH es igual a BM.
Entonces, MC también sería A. ¿Por qué? Porque todo es 2A. Finalmente, 3. El triángulo BPC es isósceles. Es isósceles. Por lo tanto, el valor de X sería 20 grados. Listo. Y se acabó el ejemplo. Ahora nos toca resolver un ejemplo sobre semejanza de triángulos asociado con circunferencia y cuadriláteros inscritos. ¿Ya? Fíjense. En la figura, el segmento PD tiene como longitud 4 centímetros. Lo vamos a denotar 4. AE mide 6 centímetros. También lo vamos a denotar 6. Y calcular la longitud del segmento EP. Ya. Lo vamos a denotar de esta manera, ya, para que puedan visualizar bien los datos y lo que piden calcular. Ya está. Bien, observa las características de la figura. Mira, aquí tenemos primero una semicircunferencia. Semicircunferencia. Luego aparece aquí un 90 grados, por allá 90 grados. Expliquemos en orden. Si nosotros tenemos una semicircunferencia, fíjate, mira, semicircunferencia, diámetro. Para todo punto de la semicircunferencia, por ejemplo P, si lo unimos con los extremos A y B, en P se va a formar ¿cuánto? 90 grados. Entonces, tengo la semicircunferencia, tengo dos puntos en la semicircunferencia, el punto P y el punto C. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, mira, realizar este trazo y colocar lo siguiente, 90 grados. Número 1. También puedo colocar aquí, por ser diámetro en C, 90 grados. Siempre hay que tratar de utilizar todos los datos. A continuación, que la medida de este ángulo sea alfa. Mira, alfa, 90, alfa. Podemos trabajar con lo que se ha hecho en triángulos, el teorema de la corbata, ¿no? Alfa más 90 igual a 90 más alfa. O por circunferencia, alfa por ángulo inscrito, 2 alfa aquí y otra vez inscrito, alfa. De cualquier manera, este ángulo se va a repetir por allá. ¿De acuerdo? A continuación, fíjate este cuadrilátero, 90, 90. El cuadrilátero que tiene esta característica de tener dos ángulos opuestos que miden 90 grados se llama inscriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que por sus vértices puede pasar una circunferencia. O sea que si puede pasar una circunferencia, puede usar las propiedades de la circunferencia aquí. Cuando el cuadrilátero es inscriptible, se recomienda trazar las diagonales. Si tú trazas las diagonales 1 y 2, podemos hacer esto. Que sea beta por ahí, aquí también será beta. Eso es lo que se cumple en un cuadrilátero inscrito. Puede ser este ángulo o cualquiera de los ángulos. Entonces, para que ocurra ello, ¿qué debo hacer? Trazar las diagonales. Fíjate, mira, mira. Ya está, ahí está la observación. Voy a trazar la otra diagonal. Voy a trazar la otra diagonal. Así. Listo. Escúchame. Por el teorema mencionado aquí, esto vale alfa. ¿Aquí qué sería? Alfa también. Alfa. Voy a seguir. A este ángulo le voy a llamar beta. Beta. Y al que está por acá, teta. A ver, por favor, dime cuánto es teta más beta. 90, ¿sí o no? Pero teta, este ángulo que mide teta va a pasar aquí. Aquí. Me aseguro. Ya está, ¿eh? ¿Pero cuánto era teta más beta? 90. Y si aquí hay teta, ¿el otro qué vale? Beta.
¿Por qué? Porque suman 90. Ahora quiero que observes, por favor, con calma este triángulo. Aquí está. Fíjate sus ángulos. ¿Ya lo viste? Alfa y beta. Ahora quiero que observes también este triángulo. Y fíjate sus ángulos. También alfa y beta. ¿Cómo se llaman esos triángulos que tienen los ángulos de igual medida? Semejantes. Entonces voy a anotar aquí, el triángulo AEP es semejante al triángulo EPD. Como son semejantes, sus lados homólogos son respectivamente proporcionales. ¿Y qué son lados homólogos? Aquellos que se oponen a ángulos de igual medida. Por ello, yo me voy a asegurar y colocar los ángulos con los cuales voy a trabajar. Así. Por ejemplo, al ángulo alfa aquí se le opone ¿qué? Un segmento de longitud X. Coloca el valor de X. En el otro, al ángulo alfa, ¿qué se le opone? Un segmento de longitud 4. Colocas el 4. Allá. Igualito para beta. Para beta, a ver, regresa al triángulo. A beta se le opone una longitud 6. Y aquí a beta, ¿qué se le opone? Otra vez X. Coloca el X. ¿Te das cuenta que sus lados homólogos son respectivamente proporcionales? Ya esto es sencillo. X al cuadrado igual a 4 por 6. Entonces el valor de X, ¿cuánto sería? 2 raíz cuadrada de 6. Y listo. Esa sería la respuesta del ejemplo. ¿Está bien? Listo. Se acabó. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio sobre circunferencias, donde vamos a usar los ángulos que están asociados a una circunferencia, como son el ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo interior en una circunferencia. Fíjate, tenemos la siguiente figura. Tenemos dos circunferencias que son tangentes interiormente en el punto T. Vamos a denotar a las circunferencias con C1 a la mayor y a la segunda C2. También podemos observar que la circunferencia número 2 contiene el centro de la mayor. Ahí está. Tenemos de dato que la medida del arco AB es 30 grados. 30 grados. Y nos piden el valor de X. Analiza la figura. Para que yo pueda calcular X, siempre necesito los arcos correspondientes a X, o sea, los opuestos, ¿no? Tengo este valor 30, entonces debo conocer el que está por acá. Entonces, para ello, le vamos a recordar algunas observaciones sobre este capítulo, ¿ya? Fíjate, en ángulos en la circunferencia se sabe lo siguiente. Si yo tengo una circunferencia cuyo centro es O y trazo dos radios, vamos a poder encontrar aquí un ángulo central. Por definición, se sabe que la medida del ángulo central es igual a la medida de su arco correspondiente. Así. Número 2. Si yo tengo una circunferencia y luego tenemos un punto aferente de ella. Punto aferente es punto cualquiera de la circunferencia. Y luego trazo dos cuerdas. No importa si las cuerdas miden igual o no. La cuerda PA y la cuerda PB. Esto de aquí es conocido como el ángulo inscrito. La medida de este ángulo que sea beta y la medida del arco correspondiente, me refiero al opuesto, debe ser siempre el doble. Así. El doble. O si el arco tiene, por ejemplo, 2 beta, aquí la mitad, ¿no? Hay una correspondencia. Finalmente, para este ejercicio también vamos a necesitar lo siguiente. Si yo trazo dos cuerdas, así, secantes en un punto, no necesariamente en el interior de la circunferencia, cualquier punto, a este ángulo se le conoce como el ángulo interior. Si la longitud o la medida de este arco, vale alfa y la medida de este arco vale beta, X es el promedio de ellos, o sea, alfa más beta sobre 2, así. Ahora fíjate en la circunferencia mayor, por favor. Circunferencia mayor, ahí está. Centro, utilizamos el primero. Por definición, 30 grados. Miden igual. Opuesto por el vértice, 30. En la circunferencia 2, esto de aquí sería inscrito. Entonces el arco correspondiente vale el doble, 60. Ahí está, el doble.
En la misma circunferencia, esto de aquí también es inscrito. Si vale 60, el arco, el ángulo vale la mitad. La mitad. Ahora lo voy a sombrear esta parte para que te des cuenta. En la circunferencia mayor, en la mayor, el 30 grados, el que aparece aquí, representa la medida de un ángulo inscrito. El correspondiente, o sea, este arco, mide el doble, 60 grados. Finalmente, quiero que observen la circunferencia número 1 y vamos a utilizar el teorema del ángulo interior. O sea, el que está por acá. Si yo quiero hallar el valor de x, sería el promedio de ellos. O sea, ¿a qué es igual x? A 60 más 30 sobre 2. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto sería? 45. Listo. Y sería pues la respuesta y la resolución de este ejemplo de circunferencia. Se acabó. Bien, a continuación vamos a resolver un ejemplo correspondiente al capítulo de áreas, pero obviamente sabemos que áreas arrastra todos los temas anteriores. O sea, aquí vamos a usar circunferencia, vamos a usar relaciones métricas, vamos a usar congruencia y obviamente triángulos. Ya, fíjate, dice en la figura, la longitud de BP es 4 unidades. Ya, colocamos la longitud de BP, 4. Luego me dicen que BC con AC tienen la misma longitud. O sea, estamos hablando de que el triángulo es isósceles. Y te piden con esa condición, más los datos de que este ángulo es 45 más alfa y alfa, el área de la región ABC. Para calcular el área de una región triangular hay diferentes propiedades, hay un montón. Pero la clásica es conocer la longitud de un lado y la altura correspondiente a ella. Vamos a ver a cuál de ellos se presta este ejemplo, ¿ya? Empecemos por acá. Por ser isósceles, toda esta longitud va a ser igual a ello. Ahí está. Entonces vamos a suponer que la longitud sea B, aquí también sería B. Ya está. Y por ser isósceles, si aquí hay 45 más alfa, ya también 45 más alfa, tenemos alfa. ¿Qué nos falta? 45. ¿Está bien? Ya, hasta ahí se llegó. A continuación, analicemos por acá. Se tiene una semicircunferencia. Tenemos esta longitud 4 y B. Vamos a recordar algo que se hizo en relaciones métricas, ¿ya? Fíjate. Si se tiene una semicircunferencia, esta semicircunferencia de diámetro AB, digamos, un punto aferente de ella, cualquier punto, esto corresponde a una cuerda o a un cateto en el triángulo rectángulo que se forma. Para calcular esa longitud debemos tener siempre como dato la hipotenusa o diámetro y la proyección inmediata de ella. O sea, vamos a suponer que esto sea B y esto que sea A. Recordemos que la longitud del cateto es media proporcional entre las longitudes de la hipotenusa y su proyección sobre ella. O sea, traduciendo, ¿no? X al cuadrado, ¿a qué es igual? A B por A. Así es. Hipotenusa por la proyección igual a cateto elevado al cuadrado. Entonces, para que yo pueda usar esa propiedad aquí, a esta longitud la voy a llamar A. Así. A. Entonces, como primera ecuación, vamos a tener lo siguiente. Así. Voy a llamarlo acá C1. ¿No? Aquí. Número 1. En la circunferencia o la semicircunferencia C sub 1 se tiene lo siguiente, que 4 elevado al cuadrado es igual a B por A. O A por B. Bien, ahora voy a seguir con la figura. Voy a completar los ángulos de la siguiente manera. Mira, por favor, suma estos dos. Excelente, 90 más alfa. A este ángulo le voy a llamar beta. Beta. Si yo sumo los ángulos aquí, si estos dos suman 90, alfa más beta, ¿cuánto sería? 90. ¿Sí? Ya voy a anotar acá, por si acaso, para no olvidarnos, ¿no? 2. Alfa y beta suma 90. Oye, si alfa más beta suma 90, este es alfa, este es 90, ¿aquí qué sería? Excelente.
beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta también suma 90. Entonces llegamos otra vez a lo siguiente. Esto es una bisectriz. Bisectriz. Y recordemos el teorema de la bisectriz en el capítulo de triángulos. Si tú tienes una bisectriz, se recomienda trazar perpendicular a los dos lados. A este lado ya está. La longitud mide A. Faltaría para acá. Hay que trazarlo con fe. ¿Está bien? Y obviamente esa longitud sería ¿cuánto? A. Listo, A. Ahora observa la figura. Nosotros queremos calcular el área de la región triangular ABC. Fíjate que para esa región triangular tengo la longitud de la base B y la longitud de la altura A. Y el área es base por altura sobre 2. B por A sobre 2. Pero ya tengo B por A, mira. B por A es 16, entre 2 sería 8. Por lo tanto, podemos garantizar lo siguiente. El área de la región triangular ABC, ahí está, será igual a ¿qué? A 1/2 de base por altura. Pero como B por A es 16, entre 2 sería 8. Por lo tanto, el área de la región triangular ABC sería 8 unidades al cuadrado. Y sería la resolución de este ejemplo. ¿Está bien? Listo, gracias, se acabó. Muy bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio sobre radios que corresponde al capítulo de relaciones métricas. En este caso, lo que te piden es calcular el radio de una circunferencia. Y como datos también tienes radios de otras circunferencias o asociados con polígonos que en este caso son cuadrados. Fíjense. Tenemos de dato que esta figura es un cuadrado y podemos observar que A es el centro de este arco. También D es el centro de este arco, más conocidos como cuadrantes. ¿Por qué? Porque obviamente sus ángulos miden 90, ¿no? Bien, tenemos de dato el lado del cuadrado que es 16, pero el lado del cuadrado, si tú te das cuenta, también es igual al radio de esa circunferencia, ¿no? Poner ahí 16. Ahí su valor. Y nos piden el radio de una circunferencia pequeña, el cual está inscrito en el triángulo mixtilíneo BPC. ¿Por qué mixtilíneo? Porque dos de sus lados son arcos. Mira, arco BP, arco PC. Y el tercero es un segmento que es BC. Bueno, la idea para este tipo de ejemplos es que ustedes traten de trabajar con unir los centros siempre, ¿no? Y utilizar las propiedades de circunferencias en sus posiciones relativas. Pero más este ejemplo se basa en una propiedad que se ha desarrollado en este capítulo, que la voy a colocar aquí. Mira, tenemos dos circunferencias que sean tangentes, ¿ya? Dos, una y la otra. Pero son tangentes como puedes ver exteriormente. Las longitudes de sus radios que sean R mayúscula y minúscula. Ahora, una tangente común a estas circunferencias sería, por ejemplo, el que está por aquí. Una tangente común, que es tangente en los puntos A y B. Pero, ¿cuántas tangentes comunes tiene? 3. Dos de ellas son exteriores. 1, 2, puedo trazar otra por acá. Y una que va a ser interior. Para calcular la longitud de una tangente común, en este caso AB, el teorema era de la siguiente manera. AB es igual a 2 veces la media geométrica entre las longitudes de los radios de esas dos circunferencias. O sea, AB es igual a 2 veces raíz cuadrada del producto de longitudes de esos radios. Ahora hay que tratar de observar esa figura acá. Hay que ver dos circunferencias que tengan esa característica. La clásica es esto. Si la figura es simétrica, hay que trazarle siempre el eje de simetría y trabajar en una de las partes. Bueno, si fuese solamente el cuadrado, claro, es simétrica, pero está asociado con arcos y circunferencia. Y si es simétrica, ¿cuál será su eje de simetría? Bueno, el que está por acá, mira. Mira, ahí está. Este es un eje de simetría. Se recomienda siempre trazar el eje de simetría, trázalo.
Ya está. Y como es el eje de simetría, podemos garantizar lo siguiente, ¿no? Como todo vale 16, 8 y 8. Abajo también. 8 y 8. Listo. Hay que trabajar en una de las partes, te dije, ¿no? Bueno, a continuación, la tangente común AB sería el segmento BT. La circunferencia menor sería esta de acá, la chiquita. Mientras que la mayor sería el que está por acá. Ahora de repente no la ves. La voy a representar aquí. Mira. Esa va a ser la mayor, cuyo radio es R. La menor, el que está por acá. Estamos exagerando porque es más pequeñita. No importa, que se vea, ¿no? Que se vea. La tangente común, esta tangente común está representado por el segmento BT, cuya longitud es 8. Ahora, el radio de la mayor sería 16. Esto de acá es 16. Y el radio de la menor la vamos a llamar X. ¿Puedo utilizar el teorema? Sí, puedo utilizar el teorema. ¿Cómo sería por el teorema? Que la longitud del segmento tangente, o sea 8, será igual a ¿qué? A 2 veces raíz cuadrada. Radio de la mayor 16 y radio de la menor X. Raíz cuadrada de 16 es 4 por 2, 8. O sea, ¿qué pasa con el 8? Se va. Queda que raíz de X es igual a 1. O sea, ¿X cuánto vale? 1. Listo. Y sería la respuesta a este ejemplo de radios. ¿Está bien? Se acabó.